Bueno, y nos encontramos con la doctora Giovanna Peñaflor, ella es directora de IMACEN, pero sobre todo es una analista y observadora política, ya no solo del Perú, sino de todo el proceso democrático latinoamericano. ¿Cómo estás, Giovanna? Siempre es un gusto tenerte aquí en nuestros estudios. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Feliz de estar acá. Lo que me gusta es que tienes una visión de la región y a veces creemos en el Perú, solo pasa en el Perú. No, los efectos de la región, el efecto López Obrador, el efecto este cambio en Ecuador de Correa a Lenín Moreno, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, es prácticamente también como un marco, un parámetro de lo que nos puede pasar acá, ¿no? Sí, es un marco y también es interesante ver cómo nos ven desde afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, en Colombia, donde han estado enfrentando un problema con el fiscal muy parecido al que vivimos con Chávarri hace unos meses atrás, los colombianos ven lo que pasó en el Perú más bien como un ejemplo, ¿no? O sea, como una situación donde la población se puso firme y logró algo que ellos no han logrado ni al parecer van a lograr. Sin embargo, creo que en general los países latinoamericanos tendemos a ver el jardín de al lado más verde que el nuestro, ¿no? Pero cuando lo vemos en conjunto, vemos que en realidad los procesos que se están viviendo en todos nuestros países son sumamente complicados. Cada uno con sus particularidades, pero poniendo en juego cuánto el sistema democrático puede resolver nuestros problemas, cuánto nos va a permitir construir sociedades más sólidas, más institucionalizadas, más transparentes, y la verdad es que allí hay de todo, ¿no? Unas de cal y otras de arena. Ok, entonces, siguiendo un poco la tendencia de lo que pasa en América Latina, sabiendo que Colombia casi siempre vota a la derecha y tiene un presidente de centro derecha como el señor Duque, que Ecuador le encanta estar pegadito a la izquierda, ¿no? Aunque Lenín Moreno no está resultó, más bien, se fue hacia el otro lado, bueno, con los votos de la izquierda, con la mano de la izquierda, se fue hacia la derecha. Sí. Que López Obrador también, que México viró, bueno, el PRI como el APRA, ¿no? Se fue a la izquierda y se acomodó a la derecha, de ahí se acomoda. El PRI es más flexible, aunque ideológicamente es de izquierda, pero López Obrador sí es un hombre de izquierda. ¿Hacia dónde iría el Perú el 2021? Mira, la verdad que nuestro panorama es bien incierto, ¿no? Porque si bien desde fuera ven que este proceso de lucha contra la corrupción como un ejemplo de lo que debería ocurrir en otros países, a pesar que aquí adentro hay muchas críticas al respecto, lo importante es que todo este proceso no parece todavía tener un signo claro, ¿no es cierto? O sea, ¿qué va a mejorar en el país después de todo este proceso? Y como no se sabe, allí realmente lo que uno podría aventurar es que básicamente lo que es muy probable que ocurra es que llegue al poder un outsider, ¿no es cierto? O sea, alguien ajeno a la estructura política que hoy día la gente no ve bien, que hoy día la gente rechaza, que hoy día responsabiliza de todo lo malo que ha ocurrido y que ocurre política en el país. Sí. ¿No? Entonces yo creo que lo más probable es que aparezca alguien de fuera, ¿no? O alguien que esté en los bordes. Alguien que ni siquiera hemos visto. Es muy probable. En este momento en el horizonte electoral, por así decirlo. Sí, ¿no? Eso es muy probable, porque claro, por un lado se habla de Antauro, se habla de Adubiri o de Gregorio Santos o de personajes similares que podrían tener un espacio, no sé si suficiente como para ganar. Por el lado de la derecha hay espacio también tipo Bolsonaro, ¿no? Reeditar lo que es Bolsonaro en Brasil, podría aparecer también allí un personaje. También es cierto que hay que tener en cuenta que este debilitamiento del fujimorismo que hemos visto en los últimos meses deja sin representación a un sector importante de la población, al sector popular. Entonces una candidatura populista podría tener una respuesta positiva. Y creo que además si fuera populista y nueva, ¿no? O sea, es decir, no pertenecer a los anteriores procesos electorales, porque creo que en realidad todo el que estuvo en algún proceso electoral anterior
tiene de todas maneras ya un peso sobre sus hombros, ¿no? Sea que ganara o no ganara, sea que no estuviera inmerso en ninguna de las denuncias, tiene una carga, porque forma parte del pasado que yo creo que la gente va a querer dejar atrás el 2021. Giovanna, tú eres una mujer de números, así que vayamos, como diría don Fernando Belaúnde, vayamos al mapa con Giovanna, vayamos a los números. Ya. La popularidad del presidente Martín Vizcarra, la cual no tenía una correlación con la popularidad de su gabinete, ¿no? El gabinete más bien le quitaba popularidad. Primero, está en una tendencia a la baja, eso es irreversible, habrá un hipo, con las Bambas solucionado puede regresar a los niveles en los que estaba. Está en caída libre, como dice Alan García, caída libre inevitable de Martín Vizcarra por sus mentiras y su mal manejo de la política nacional. No, lo que yo creo es que sí era previsible la situación de hoy, después de la consulta popular, que obviamente le dio un norte y un rumbo en el cortísimo plazo. Lo que tenía que haber hecho el gobierno en ese momento es establecer una nueva agenda y más vinculada con los temas cotidianos de la gente, y lamentablemente no lo ha podido hacer. Creo que el nuevo premier ha sido, digamos, más expectativas hasta ahora que resultados, ¿no? Se suponía que su nombramiento debía darle cierto aire, no ha ocurrido. Estamos viendo, no creo que solamente el tema, solucionar el problema de las Bambas, que además, dicho sea de paso, ni siquiera es un problema de hace un año, de hace dos, de hace tres, o sea, es un problema crónico, ¿no? Recurrente, que vuelve a aparecer cada cierto tiempo. Y entonces, en realidad, aquí no habría que ver solucionar el problema de las Bambas, sino solucionar el problema de las comunidades que se encuentran cerca de donde se realizan actividades extractivas, que es una cosa que no se ha hecho nada por solucionar desde que empezó el boom minero en el Perú hasta ahorita. O sea, es simplemente poner parches, ver si tú eres pro empresa o pro comunidad, pero no buscar una alternativa que finalmente resuelva estos problemas. Entonces, yo creo que puede bajarse la temperatura a raíz de que se resuelva de alguna manera el conflicto, pero creo que el gobierno necesita más si no quiere terminar como terminaron todos los otros gobiernos previos. Pero igual nunca tuvimos esos niveles de aprobación para ningún presidente. Sería la envidia de cualquier político. Bueno, la envidia para cualquier político del Perú, que es bastante precario, ¿no es cierto? Pero además es lógico, porque enarbolar las banderas de la corrupción, y mira el caso de Lenín Moreno, ¿no es cierto? O sea, Lenín Moreno, con el tema del enfrentamiento a Rafael Correa, que tuvo una aprobación mucho mayor, que logró un año y medio de, digamos, llamémoslo así, de bonanza de popularidad, con niveles entre el 70 y el 60%. Después de la consulta popular allí, lo único que pasó es que el presidente perdió popularidad. Lo que pasa es que no hay no solo es la acción política, el acto político, la estrategia política, sino son las políticas públicas las que te permiten ser el gobierno sostenible. Claro, ¿no? o sea, que lo vemos en algunos problemas. Alcaldes en este momento, por ejemplo. Bueno, ¿no? los alcaldes tampoco están mejor que el presidente, ¿no? Sí. O sea, realmente, claro, hoy día se habla del alcalde de La Victoria como digamos, un ejemplo de lo que deben ser los burgomaestres, pero en realidad, cuando uno analiza el tema más allá del acierto que pueden representar sus acciones, uno se da cuenta de la orfandad política en la que vivimos, ¿no es cierto? O sea, realmente que el hecho de entrar a poner orden, que es lo que deberíamos tener en la ciudad, sea algo que te diferencia de todo el mundo y que casi te vuelve presidenciable, solamente habla del vacío político que estamos viviendo el día de hoy. Y además de la ausencia de liderazgos, donde, claro, el alcalde de Lima está mostrando que quienes tenían dudas sobre su capacidad para montarse sobre la alcaldía y manejar los problemas de Lima tenían algún grado de razón. Y no me refiero, digamos, a estos últimos acontecimientos, como por ejemplo el tema de lo que ocurrió en Fiori y el ómnibus, ¿no es cierto? Sino, por ejemplo, lo de San Juan del Lurigancho. O sea, es inconcebible que hasta hoy día, ¿no es cierto?, esta situación no haya sido
solucionada del todo. ¿Tú te has puesto a pensar qué pasaría en Lima si tuviéramos la mala suerte de que ocurriera el gran sismo que venimos esperando? No, acá se cae todo, acá no hay previsión para nada. Esta es la cultura no hay de la capacidad improvisación. de respuesta. También. O sea, no hay forma. O sea, si ese problema que ha ocurrido en plena capital, ¿no es cierto?, en el distrito con mayor número de habitantes, ha sido tratado de esa manera, la gente que sufrió este problema, porque una cosa es, ya, la corrupción llevó a ese tema, es la hipótesis, ¿no es cierto?, que esto. ¿Y qué cosa ha llevado a que ese problema no haya sido solucionado después? ¿La corrupción también o la ineficiencia? O la incapacidad de quienes gobiernan para resolver la problemas. Incompetencia, ¿no? Giovanna, ¿quién gobierna? Tú eres una persona informada. ¿Quién gobierna? Yo creo que ¿Salvador en realidad, de Solar gobierna? No, ¿Es un policy maker? No, yo creo que en realidad estamos desde hace bastante tiempo en algo que escuché ahora en Colombia, en unos estudios que estaba haciendo, que es gobernar en cuerpo ajeno. ¿Ya? Eso es lo que dicen los colombianos de ciertas situaciones, dicen que hay gente que gobierna en cuerpo ajeno. Y en realidad lo que hemos visto desde hace años es que gobiernan con distintos rostros, pero siempre es más o menos los mismos los que gobiernan. Sí. ¿No? Los mismos intereses, los mismos grupos, digamos, y están los mismos conflictos por eso. Y creo que, por eso es que digo que no hemos avanzado fundamentalmente en ese tema. En institucionalizarnos más. Claro, en saber qué es lo que viene después de esto. Por ejemplo, mira, Colombia, más allá de que ganó Duque, sí, tú tienes la figura de Petro creciendo. O sea, se piensa en él como el siguiente presidente. Pero más allá de que eso sea cierto o no, ese crecimiento ha significado que la política colombiana se comience a repensar y se comience a sentir que no va a poder seguir en los mismos términos que antes, ¿no? Que esta es probablemente la última vez que Uribe tiene una victoria, que va a cambiar la forma de las maquinarias políticas, que va a cambiar la compra de votos, que está cambiando la forma de hacer política. Eso no lo veo en el Perú. O sea, ¿qué va a venir? ¿Cuál es el cambio que va a venir? ¿No es cierto? Correcto. O sea, eso no está, y que tiene que ver parte con la reforma política, pero parte también con incluso cómo se plantea la reforma política, ¿no? O sea, qué tipo de democracia, qué tipo de participación y qué tipo de candidatos vamos a tener, depende mucho de lo que hagamos ahora, y ahí el panorama es bastante incierto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué discurso da el 28 de julio Martín Vizcarra y qué resultados va a mostrar, ¿no? Hay muy poco que mostrar, mucha política, pero poca agenda. Bueno, le agradecemos a la doctora Giovanna Peñaflor, ella es directora de IMACEN, analista política y sobre todo creo que a mí me encanta decir que Giovanna hace que la política o las cosas tengan predictibilidad, y cuando uno tiene predictibilidad uno puede tomar buenas decisiones. Gracias, ¿no? Por eso. Muchas gracias, Giovanna, por estar con nosotros. Son las